Por algo esta serie se llama Gracia Escandalosa, porque es un escándalo que Dios haya mirado a pecadores como nosotros para salvarnos, ¿verdad? Cuando comenzamos a tener este entendimiento de la gracia de Dios, lo único que nos resta es caer de rodillas y decirle: yo me rindo a ti definitivamente. Y hoy vamos a continuar, lo decía ya nuestro hermano Gabriel, con el capítulo 6. ¿Sí leyeron el capítulo 6, hermanos? ¿O solamente el hermano Gabriel nomás leyó? ¿Sí? ¿Sí leyeron? Bueno, varios por lo menos dicen: yo sí leí, ¿no? Yo les recomiendo que vayan leyendo, hermanos. Va a ser mucho más productivo para ustedes. Y de preferencia lean en diferentes versiones. Ahora pues ya no es como antes. Para yo leer en diferentes versiones, antes tenía que ir y comprar una Biblia que costaba una lana, ¿verdad? Ahora tienen en el teléfono bien fácil, muy fácil. Porque así vamos a comprender mejor. Y la próxima semana, ¿qué nos toca entonces? Capítulo 7, ¿no? Ahí seguido nada más. No tenemos, hermano, a veces me dicen: hermano, ¿por qué no da más estudios? Y yo tendría que decir: ¿por qué no lee más su Biblia? Porque a veces queremos los estudios, ¿verdad? Pero estudie de aquí y de allá y nos llenamos solamente aquí. Como decía mi abuelito, se llena la tutuma. Pero ¿saben qué? Pero eso no desciende al corazón y no sirve absolutamente de nada. Yo he estado leyendo Oseas, pues como me toca predicarlo, tengo que leer más continuamente. No lo leo toda esta semana que pasó. Estuve leyendo Oseas de una manera y de otra manera, pero cada vez que yo lo leí, hermanos, yo me sentía confrontado por esta preciosa palabra del Señor. Y el título para hoy es real, y voy a incluirme, ¿es real nuestro arrepentimiento? Ese es el título de hoy. Oseas capítulo 6, versículo 1 al 11. Tiene apenas 11 versículos, es decir, muy fácil de leer, muy poquitos versículos, ¿cierto? La semana pasada leí sobre un pastor que se había reencontrado con un amigo de él. Eran amigos hace 20 años atrás, pero durante los últimos 4 años no se habían visto. Y en ese reencuentro que tuvo este pastor con su amigo, este amigo le confesó: durante todo este tiempo he estado huyendo del Señor. He estado huyendo de mi familia, he estado huyendo aún de mis amigos cristianos. Y durante todo el tiempo, dice, que pasaron juntos el pastor con su amigo, este amigo con el que se había reencontrado, durante todo ese tiempo que pasaron, se lamentaba una y otra vez de haber abandonado a su esposa, incluso de haber solicitado el divorcio. Él habló sobre la infidelidad a su esposa, indicando que eso lo destruyó por completo, esa relación que tenían. Habló, por ejemplo, este amigo del consumo de la cocaína, del alcohol en exceso, de su increíble irresponsabilidad financiera, de una relación que estaba dañada, truncada, con una hija de 18 años que tenía, y la pérdida de confianza de familiares y amigos. Pero cuando estaban en esta reunión con este pastor, que se habían reencontrado, él se mostraba bastante arrepentido y lamentaba mucho todo lo que había hecho. Y luego le dice: pero tengo que darte una buena noticia. Es que hace unos meses atrás me he arrepentido. Este amigo le decía: realmente he regresado al Señor. Él me salvó, me restauró. Sin embargo, lo que él había hecho, todas sus acciones habían traído terribles consecuencias. Prácticamente, hermanos, nadie de su familia o del círculo cercano de amigos ya no confiaban en él.
Es más, ellos sospechaban que era como una treta engañosa de ese falso arrepentimiento, ese cambio de rumbo que él había tornado. Después de haber hablado, pues usted imagínese, después que se encuentran los amigos, ¿cómo se ponen? No hablan 5 minutos, ¿verdad? Habló por unas cuantas horas. Con una voz entrecortada de la emoción, le pregunta a este amigo, a este pastor, y le dice, ¿tú me crees? Realmente fue una pregunta difícil de responder para este pastor. Y yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿alguna vez usted se ha enfrentado personalmente a un comportamiento pecaminoso, con fracaso moral y fracaso ético? ¿Alguna vez alguien cercano a ti te ha pedido cuentas y aunque le has dicho que tú sientes lo que le has hecho y le has pedido que te perdone, te has preguntado si tal vez tú habrías confesado si no te hubieran descubierto? ¿Te preguntaste de qué te arrepentías? ¿De que te descubrieron de la miseria que tú habías provocado en la gente que está a tu alrededor? ¿O simplemente te estabas compadeciendo tal vez de ti mismo y ese arrepentimiento, lo digo entre comillas, te ayudaba a desahogarte? Era un simple remordimiento por ese desastre que tú habías hecho, o de verdad, o genuinamente era un verdadero arrepentimiento. El pasaje que vamos a considerar, hermanos, en Oseas 6, aborda justamente el tema, cómo saber si el arrepentimiento, ya sea el nuestro o de otra persona, es genuino. Incline sus rostros y vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana nos acercamos una vez más a ti, declarando nuestra pequeñez y declarando con humildad nuestra necesidad, Señor, de ti. Por amor a tu nombre, háblanos. Por amor a tu nombre, no nos dejes salir de cómo entramos. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar para bien en cada una de nuestras vidas, de los que estamos acá reunidos. Que a través de la exposición de tu palabra, nuestros corazones, Señor, sean expuestos, pero que seamos capaces de responder con un verdadero arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo haga esa obra maravillosa que solamente tú sabes hacer en nosotros. Señor, úsame. Yo reconozco mis limitaciones y estoy frente a tu pueblo, aquel pueblo que tú compraste con tu preciosa sangre. No soy digno de estar acá. Sin embargo, tú en tu gracia y misericordia me escogiste para estarlo. Te suplico que tú me uses y aún en medio de mis limitaciones, el nombre tuyo pueda ser exaltado. Te suplico, Padre, esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con los 3 primeros versículos de Oseas 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Los 2 primeros versículos, hermanos, nos dicen claramente que somos nosotros quienes debemos tomar la iniciativa.
que no debemos esperar a que Dios suavice su posición en contra nuestro. Muchas veces alguien peca y Dios en su misericordia lo enferma, por ejemplo, le manda una enfermedad. ¿Y qué dicen? Dios, si tú me sanas, regreso a ti. Eso es una tontería, eso no es bíblico. Dice, no esperes que Dios te suavice las cosas para que te vengas. Tú tienes que venir, te sane o no te sane. ¿Sí entiende la dinámica de Dios? ¿Sí comprendemos, amados hermanos? ¿Cómo es lo que está diciendo? Nosotros somos los que tenemos que volver. Pero escúcheme esto, y no sé si leyó con atención. Aquí hay una promesa, hermanos, extraordinaria, que si nosotros tomamos la iniciativa, Dios se compromete a restaurar, a sanar y a devolvernos a esa comunión con Él. No sé si leímos esto con entendimiento. Es lo que está diciendo. Versículo 1 continúa claramente, hermanos, aquel llamado que el profeta Oseas había hecho en el capítulo anterior, en el versículo 15, donde Dios llama a su pueblo a volver después de haberlo juzgado y confrontado con amor. Ha habido un desgarro, la vida ha dado un vuelco, y fíjense, ya lo leímos la semana pasada, pero bien vale la pena porque esta es la continuación. Dice, andaré y volveré a mi lugar. Estaba hablando el Señor. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. El profeta, hermanos, da por sentada la necesidad del auténtico arrepentimiento del pecado y la reconciliación con Dios. En estas palabras está la oferta de la gracia sanadora, de la gracia restauradora que te levanta. Pero ¿saben qué? Esta no es una gracia barata de la que nosotros tal vez podamos presumir. Tenemos que interpretar la palabra, volvamos en este versículo 1, en el contexto de la vida y la predicación de Oseas que hemos venido estudiando semanas anteriores. Ustedes recordarán, ha invitado constantemente una y otra vez a la nación de Israel, y nos invita a nosotros el día de hoy a renunciar, hermanos, a los caminos del pecado, a renunciar a esos patrones y compulsivos y repetitivos de resistirnos a Dios, aquellos que lo hemos desarrollado y que lo tenemos hace mucho tiempo. Renunciar también al poder del mal que busca influenciarnos de una y de otra manera para poder adorar a dioses falsos. La renuncia al pecado personal específico, hermanos, es una parte central en el arrepentimiento. Fíjense lo que estoy diciendo. La renuncia al pecado personal específico. No vayamos ante Dios con vaguedades. Tenemos que pensar, hermanos, en los términos de las causas más profundas de lo que nosotros necesitamos confesar en nuestras vidas a fin de poder salvarnos de la superficialidad en el arrepentimiento. Porque muchas veces podemos arrepentirnos, pero lo hacemos de manera superficial. El miércoles justamente hablábamos en nuestra serie sobre el verdadero arrepentimiento, que es constante, que podría de repente aflorar en la superficie, y ponía como ejemplo el chisme. Pero ese chisme es solamente el pecado superficial, pero debajo de él subyace en la verdadera razón, que puede ser el orgullo, que puede ser el sentirme menos que alguien. O sea, hay muchas, no voy a explicar lo mismo. Si usted no pudo estar el miércoles, vaya a YouTube, hermanos, ahí está grabado. Y para que entienda, el Señor no quiere arrepentimientos superficiales. La verdad es que a menudo cuando nos acercamos al Señor, queremos evitar ser específicos. Así que tratamos de arreglárnosla con vaguedades, con confesiones genéricas, con talla única. Señor, perdóname por no haber hecho lo que tenía que hacer.
Perdóname por no hacer lo que debía haber hecho. Cosas como esas, ¿sí me entienden? Generalidades. Otras veces nuestra confesión, hermanos, no significa más que una expresión frívola, como el de Catalina la Grande. No sé si recuerdan Historia Universal, sobre el arrepentimiento, donde una de sus frases célebres, ella dijo: el buen Dios perdonará siempre, porque ese es su oficio. Así pareciera que nosotros nos acercamos a Dios y Él tiene la obligación de perdonarlos. Eso no es arrepentimiento, eso es presunción de Dios. En el contexto más profundo sobre el auténtico arrepentimiento, sobre esa renuncia al pecado, tenemos, hermanos amados, que concentrarnos en esto. Tenemos que reconocer que Dios es el que nos ha desgarrado, es Dios quien nos ha golpeado, como dice en el versículo 1. Y tenemos que afrontar, hermanos, la razón por la que Él ha tenido que tomar esta medida tan drástica con nosotros. Olvidémonos de las tonterías que escuchamos. Ven a Dios, Él es amor, amor. Es decir, casi es un tonto. No. Muchas veces jugamos con la santidad de Dios. No hemos llegado a comprender que Él, por amor, es que va a venir y nos va a quitar, va a destruir nuestros ídolos. Recuerda esto, que el juicio de Dios siempre se hace en amor, y el juicio de Dios siempre tiene un propósito redentor. Curarse espiritualmente implica reconocer las causas fundamentales de nuestra enfermedad del pecado. La venda que es descrita aquí, hermanos, quiero que entienda, la venda de la que está hablando, que acabamos de leerlo, no simplemente es un curita que te pones por encima de un pequeño rasguño cuando nos hacemos. No, no es así, hermanos. Lo que está diciendo esa venda está describiendo la cirugía radical que Dios ha tenido que realizar. ¿Saben dónde? En nuestros corazones. Cuando dice: yo cambiaré vuestros corazones de piedra en corazones de carne. ¿Usted cree que se hace con una bendita, con un curita? Claro que no. Tiene que abrirse completamente. Y estoy hablando en estos términos médicos, pero mire lo que Dios tiene que haber hecho. Y es lo que va a hacer, amados hermanos. Pero el compromiso, fíjese esto, el compromiso es que el Señor nos acompañará durante todo ese proceso de recuperación, durante todo ese proceso de restauración, para poder devolvernos a una salud completa. Si usted se da cuenta y ha leído este pasaje, verá que hay una progresión. Versículo 1 y 2 sobre la actividad de Dios de sanarnos, de vendarnos, luego revivirnos y al final levantarnos sobre nuestros pies. ¿Para qué? Para que finalmente podamos vivir una vida completamente restaurada y saludable delante de la presencia del Señor. Volvemos a sentir el gozo de estar delante de su presencia. La curación de Dios, hermanos, requiere que podamos alabar ese amor confrontativo que nos obliga a vernos como realmente somos, sin ninguna excusa. Necesitamos, amados hermanos, dejar que sea Dios el que nos diga cuán enfermos realmente estamos y cuán desesperadamente necesitamos de su perdón y su sanidad. Todos somos conscientes que el día de hoy estamos viviendo en la era del Espíritu, es decir, al otro lado de la muerte y resurrección de Jesús. El Espíritu Santo ha sido dado y Dios ahora está comprometido en obrar sanidad en nuestras vidas, y eso es a través del poder de su Espíritu Santo. No hay otra manera. Pero escúcheme bien, Jesús, y preste atención a esto, porque a veces no hemos comprendido esto. Jesús no se limita, hermanos, a dar la curación a través del Espíritu, como si fuera un médico, te trae la receta, tómate esto y punto. No, Él es el sanador. Jesús está involucrado en todos los aspectos de nuestra vida.
Ahora con esta pandemia que se vino y muchas veces, ¿qué hacíamos? Contratábamos a un doctor para que vaya a la casa, ¿cierto? Iba y lo revisaba y le decía, haga esto, siga las instrucciones, y se iba. Pero aquí, hermanos, el médico amado, Jesucristo mismo, está comprometido a estar con nosotros las 24 horas durante todo ese proceso de recuperación. ¿Qué doctor hace eso? Ninguno. Solamente Jesucristo, porque Él es el más interesado en que verdaderamente tú seas sano, en que verdaderamente seas restaurado, en que verdaderamente tu orgullo sea desgarrado por completo. Pero ese es el compromiso que el Señor nos hace, hermanos, al sanar la enfermedad del pecado que está en nuestros corazones, en nuestras almas. Como parte de ese proceso, el Señor sacará a la luz recuerdos del pecado pasado, incluso, que necesitan ser perdonados y necesitan ser sanados. Él es el que va a discernir de qué debemos arrepentirnos. Él es el que nos va a guiar qué es lo que tenemos que confesar, liberándonos para poder admitirlo, porque por naturaleza no queremos admitir las cosas que hemos hecho mal y tratamos de disfrazarlo de diferentes maneras, pero sobre todo estar de acuerdo con Él y decirle: Señor, yo soy culpable de esto, yo merezco el infierno, Señor. Si tú ahora mismo me quitaras la vida y me lanzaras al infierno, eso estaría bien, Señor. Pero ¿sabe cuándo podemos decir eso? Cuando lo conocemos. Jesús, hermanos, recuerde esto. No quiero que se quede solamente con lo que acabo de decir, pero recuerde estas palabras, porque Él es el único que tiene autoridad para decir, como lo hizo con el hombre paralítico, que sus amigos lo descolgaron por el techo. Recuerdan que abrieron el techo y lo descolgaron. Ahí en Marcos 2, que le dijo: tus pecados te son perdonados. Ese es el que ha prometido estar con nosotros. Yo pregunto, ¿alguien puede decir gracias, Señor? Porque en todo este proceso no me vas a dejar solo. No me vas a mandar una enfermera. Tú mismo estarás conmigo. Y Él anuncia el perdón con el poder de su propia muerte en la cruz. Por eso es que podemos creerle. ¿Alguien puede decir amén? Qué maravilloso, hermanos. Qué extraordinario. Ahora fíjese bien, el versículo 2 habla de la muerte y resurrección de Jesús a una nueva vida. Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día, si lo recuerda, mire a qué se asemeja, nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto me recuerda, hermanos, la visión de Ezequiel 37. Creo que muchos de ustedes lo saben. En el versículo 11, el valle de los huesos secos, donde la nación de Israel se confiesa y dice: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos todos destruidos. Pero en el versículo 14, 3 versículos posteriores, dice: miren, es Dios hablando: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, lo hice, dice Jehová. Hermanos, Israel necesitaba la resurrección, pero para nosotros hoy, en la iglesia del Nuevo Testamento, el versículo 2 de Oseas tiene un matiz mesiánico inmediato. Así como la señal de Jonás, que presagia la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y ese evento es la esencia, hermanos, de nuestra regeneración. Es la esencia de nuestro nacer de nuevo, de renacer y llegar a una nueva vida en Cristo Jesús. El verdadero arrepentimiento y la confesión de fe en Cristo deben ser una muerte a uno mismo y una resurrección, pero a una nueva vida. No es a medias. Y en eso se enfoca justamente el apóstol Pablo. Cuando vamos a Romanos capítulo 6,
Versículo 3 al 6 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En otra traducción dice: a fin de que no seamos más esclavos del pecado. ¿Usted se ha dado cuenta? Este ciclo, hermanos, de muerte y resurrección continúa aún después de nuestra regeneración inicial. Es decir, continúa aún después de ser salvos. Muerte y resurrección, muerte y resurrección. De hecho, este ciclo de muerte y resurrección es la llave que desbloquea el crecimiento en Cristo. Porque cualquier esperanza que tengamos, hermanos, de vivir una vida de integridad, que podamos tener una vida plena, de salud, depende de morir y resucitar con Jesucristo. No depende de nosotros, de nuestras fuerzas. Cuanto más dispuestos estemos a morir a ese tenaz control de nuestras vidas, más podrá resucitar Cristo en nuestras vidas, su vida en nosotros. ¿Sí me entendió? Morimos a nosotros y Él vive en esa área. Morimos a nosotros y Él sigue viviendo en esa área. Y eso es continuamente. Cuando nosotros, hermanos, le entregamos al Señor nuestros fracasos morales, cuando le entregamos a Él nuestras elecciones pecaminosas, Él resucitará sus cenizas en un nuevo comienzo. Cuando clamamos, hermanos, por ayuda en nuestros problemas, Él es el que nos dará una perspectiva y una dirección que ni siquiera nos habíamos imaginado. Porque muchas veces se presenta una situación, es que yo creo que tiene que hacer así o lo hago de esta manera. Pero cuando oramos al Señor, Él es el que nos da la mejor dirección. Cuando tenemos desafíos que tal vez nos pasan por alto, nos superan, es su poder, hermanos, de su resurrección la que nos va a dar las fuerzas, la que nos va a dar la sabiduría. Así que el secreto de la plenitud de la vida es morir, hermanos, a nuestro arrogante y voluntarioso deseo, orgullo, egocentrismo, y permitir que Cristo, aquel Cristo resucitado, exprese su vida a través de nosotros. De esto se trata. Versículo 3 deja muy claro que este proceso de arrepentimiento es un estilo de vida continuo. Dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Quiero que me permitan, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. El versículo 3 de Oseas 6 que estamos leyendo. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega toda la tierra. ¿Cuántos hoy día se levantaron y decían: hoy va a amanecer? No sé, a las 6:15, 6:20. Sí, sabemos que amanece todos los días, ¿cierto? Ese es lo que estamos acostumbrados acá en México. Sabemos que va a amanecer. Esa es una verdad. Así como es una verdad que va a amanecer, dice,
de la misma manera es el Señor. Hermanos, el punto es este: volver al Señor. El punto es el arrepentimiento. Es esto del arrepentimiento, es una parte esencial en esa relación de conocerle a Él, de reconocer, hermanos, con el corazón y con la vida que Él es el Señor y Él es nuestro Señor. Aprendemos a cultivar una relación de amor continua y constante en lugar de tratar a Dios como una especie de ayuda de emergencia cuando realmente nos metemos en problemas. Ahí sí oramos a Dios. No, hermanos, este es diariamente, todos los días. Seguir adelante significa querer agarrarlo como dé lugar, perseguirlo con diligencia. ¿Por qué vamos a perseguir a Cristo con diligencia? Porque sabemos que Él es la vida misma. Él es la vida misma. Y desear, anhelar conocerlo, hermanos, cada vez más. Y nunca, hermanos, conformarse con la monotonía en esa relación con Dios. Nunca pensar que ya hemos llegado a conocer a Dios completamente. No, es que yo quiero conocerlo, para eso necesito más estudios. Tienes la Biblia y la Biblia. ¿Sabe cuál es el problema? Que somos haraganes. Somos ociosos. Nos gustan las distracciones. Pero si quieres conocer a Dios, necesitas comenzar a leer las Escrituras. La experiencia de una vida espiritual no le da el tiempo que lleves en una iglesia, lo da el cuánto tú estás dispuesto a poder escudriñar las Escrituras. ¿Por qué muchas personas llevan mucho tiempo y se ufanan a veces? Yo tengo 20 años, yo tengo 30 años, yo tengo tantos tiempos, pero no ves que ha cambiado gran cosa. Es un gran problema. Es como que usted tiene un niño, nació y pues medía unos 50 centímetros. Pasó 5 años, sigue con los mismos 50 centímetros. ¿Qué va a decir? Oh, está bien. Llegó a 10 años, sigue con los 50 centímetros de estatura. ¿Eso está bien? Para nadie está bien. Rápidamente sabemos que eso está mal. Algo no está bien. Tiene algún problema, ¿cierto? Lo mismo sucede en la vida espiritual. Cuando vemos que una persona que dice que tiene muchos años, entonces no se ve por ningún lado esos años. Deberíamos darnos vergüenza de decir que tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Y seguir siendo los mismos que antes. Hermanos amados, si no podemos decir que hemos crecido en el conocimiento de Dios, entonces, ¿sabe qué estamos haciendo? Realmente estamos retrocediendo como el cangrejo. Si bien es cierto, debemos ser como niños y confiar en Dios como nuestro Padre. ¿Saben qué? No debemos de ser infantiles y permanecer en una relación tal vez infantil con Él. No, hermanos, todo lo que aprendemos sobre Él en las Escrituras y nuestra experiencia de vida se hace más grande, más maravillosa y más magnífico conforme lo vamos conociendo en las Escrituras. Es así que tenemos que dar. La segunda mitad del versículo 3 habla de la fidelidad o habla de su bondad absolutamente garantizada con nosotros. Es eterna. Es como si el sol viniera a nosotros cada mañana, dividiendo la noche del día. Podemos contar que el sol va a aparecer, ¿sí o no? Así de la misma manera podemos contar que el Señor va a estar con nosotros. Y el versículo también habla de cómo derrama la lluvia sobre nosotros, bendiciéndonos sobrenaturalmente. Está dispuesto a derramar la gracia, a derramar su misericordia y cualquier recurso que necesitemos, hermanos amados, en nuestras vidas, cuando nosotros acudimos a Él con humildad. No venimos con aspavientos. No venimos nosotros creyéndonos mejores que otros. No venimos presentando nuestras credenciales.
Mire, yo estudié teología, yo hice esto, yo llevé un curso en esta iglesia, en la otra iglesia, y aquí y más allá. Yo serví como diácono, como diaconisa, yo era maestro, y Dios dirá: ¿a mí qué me importa? No te conozco. Necesitamos acercarnos con humildad. Y para ello, hermanos, debemos arrepentirnos y poder renunciar a cualquier cosa que niegue la soberanía, esa soberanía absoluta sobre la totalidad de nuestras vidas. Y a medida que se desarrolla este pasaje, parece que Israel no estaba dispuesto a entregarle todo. Y yo pregunto, ¿es mera coincidencia? ¿O este año 2022 todavía seguimos diciéndole: tú eres mi rey, tú eres mi Señor, y no queremos entregarle todo? Pregúntese usted. Versículo 4 al 6. Dios expresa como su frustración por esa transgresión deliberada de la nación, de ese pacto de amor. El pueblo no escuchó, hermanos, el llamado de Oseas a regresar. Y cualquier respuesta que dio, ¿saben qué? Carecía de honestidad. No fue un verdadero arrepentimiento. Puede haber sido más como el remordimiento que hablamos hace un momento. Fíjese bien, vamos a la lectura, estamos listos ahí. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra, fíjense bien, es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté miren bien, los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz que sale. Versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿A alguien Dios le está hablando ya? Hermanos, estas palabras nos permiten de alguna manera examinar el corazón mismo de Dios. La lucha que tuvo cuando estaba mirando a sus hijos con amor. Pero vio qué cosa en Israel. Vio la desobediencia, vio la rebelión. Si usted se da cuenta, es como que la Biblia no nos muestra como un padre agotado de tanto estar bregando con esos hijos rebeldes. Como un padre decepcionado que le dice a su hijo: ¿qué voy a hacer contigo? Te da oportunidad una y otra vez. Nada de lo que intento funciona. ¿Qué queda? Esto me recuerda, hermanos, al Salmo 78. Versículo 34 y 37, donde Asaf resume de alguna manera la historia de Israel como una rebelión y resistencia al amor de Dios. Mire lo que dice este Salmo 78, 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio. Miren ustedes, o sea, las situaciones difíciles que Dios les mandaba, recién se acordaban que Dios era su refugio y el Altísimo su Redentor. Versículo 36. Pero le lisonjeaban con su boca, es decir, le hablaban simplemente, lo halagaban, ¿verdad? Y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¡Qué terrible! Hay una versión que dice, hablando de Dios, cuando los mató, lo buscaron, se arrepintieron y buscaron a Dios fervientemente, pero con sus bocas lo halagaron, le mintieron con sus lenguas, su corazón no era firme para con Dios. Es lo que estamos viendo acá. Versículo 4 al 6, hermanos. Escúcheme bien. Hay 4 evidencias de que el arrepentimiento que Israel ofreció a Dios no fue sincero, no fue honesto. Y la primera evidencia fue la ausencia de un amor real
Y esta palabra aparece 2 veces en el versículo 4. Dice, tu amor es como una nube de la mañana. Y en el versículo 6 dice, misericordia quiero, no sacrificio. La palabra hebrea Hesed, que significa pacto de amor, amor fiel, lealtad, misericordia o bondad. Es una de las palabras, si usted recordará, eso lo hablamos ya en domingos anteriores, es una de las palabras favoritas del profeta Oseas para describir el tipo de esa relación comprometida que Dios tiene con nosotros. Y también la usa una y otra vez mientras se aflige por el hecho de que no supiera el pueblo cómo responder a ese amor. El compromiso de todo corazón, hermanos, no era evidente. Lo que Dios quería del pueblo era que el pueblo renunciara a sus pecados del pasado, que le demostraran un pacto de amor fiel hacia Él. Pero el pueblo no lo pudo hacer. Hubo muchas declaraciones llenas de lágrimas, llenas de dolor y contrición, pero aquellas promesas apasionadas que el pueblo hizo de ser fiel y obediente y de amar a Dios con todo su corazón, ¿sabe qué? Pronto se convirtieron en ecos vacíos. Y la razón de eso, y la segunda evidencia de que su arrepentimiento no fue genuino, fue, hermanos, que su arrepentimiento se basó en emociones inconstantes. La lealtad de Israel, hermanos, hacia Dios fue tan fugaz, fue tan cambiante como la niebla de la mañana o el rocío que se evapora apenas sale el sol. Hay un claro contraste, hermanos, en el versículo 3 con la fidelidad absoluta de Dios demostrada por la regularidad con la que el sol sale. El sol sale todos los días, así voy a ser fiel contigo. ¿Recuerdan lo que hablamos? Que hay una seguridad, pero con eso se contrasta con lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Cuando los sentimientos de remordimiento se desvanecieron, los compromisos de cambio pronto se echaron en el saco del olvido. Otra evidencia está en el versículo 5. Si miramos con cuidado, vemos que realmente habla del rechazo a la verdad bíblica. Hermanos, los profetas como Oseas confrontaron, evaluaron y juzgaron clara y consistentemente desde sus corazones rotos sin deleitarse. ¿Usted cree que Oseas estaba tan contento de traer ese mensaje al pueblo? ¡No! Ellos sentían dolor, tristeza por el pueblo que era rebelde, hermanos. Pero decían la verdad. El mensaje de confrontación fue el que iluminó a la gente, pero también los desmenuzó, exponiendo su hipocresía. Dios usó a Oseas para poder sacar a la luz la hipocresía del pueblo de Dios. Recuerde esto: en los tiempos de Israel nadie quería a los profetas. A los profetas los mataban. A los profetas los asesinaban, los encarcelaban. A los profetas los metían en lugares donde ni siquiera les daban alimentos. Sufrían. No querían escuchar. El día de hoy, ¿usted cree que es diferente? Si en esta iglesia hubiésemos predicado de prosperidad, aquí por lo menos habrían 1000 personas. ¿De qué sirve que hayan 1000 o 5000 personas si las 5000 se van a ir al infierno? No sirve de gran cosa, hermanos. Vernon McGee, hablando de este texto de Oseas, justamente él lo parafrasea y dice, hablando de lo que Dios dijo al pueblo de Israel, le dice: los desollé vivos por los profetas. Está duro eso. Eso es lo que hizo, hermanos, la verdad que anunciaban los profetas. No quería la gente escuchar, como mi esposa me decía: a ti te van a invitar una vez y después ya no te invitan. Y es verdad.
Pero yo delante del Señor, el día final, me presentaré y diré: Señor, yo solamente expuse tu palabra. Hermanos, la gente no se quedó quieta, porque a pesar de la fidelidad de los profetas para contar las cosas tal como son, claras, directas, los corazones impenitentes del pueblo de Israel los rechazaron. Rechazaron la corrección de Dios, rechazaron la advertencia de Dios, rechazaron el amor constante y firme de Dios, una y otra vez. Así que el resultado final fue que Dios tendría que juzgar. A los profetas no les gustaba su trabajo, quiero que sepan. No crea, recuerda usted a Jeremías. No, a mí no, yo soy muy pequeño para que me llames. ¿Sí se acuerda? A los profetas no les gustaba su trabajo. No cree que iban corriendo y decían: Israel, mira que pues ustedes, allá ustedes, pero Dios les va a traer juicio. Lo bueno es que yo sí soy profeta de Dios y soy... No venían así, venían con el corazón destrozado, hermanos. Dijeron la verdad con un corazón hecho añicos por el dolor y la tristeza que sentían por el pueblo. Tuvieron que lidiar, hermanos, con el rechazo. No sé si tú hayas sentido o cómo te hayas sentido ser rechazado cuando tratas de confrontar a alguien amorosamente, cuando ves que su vida se va por un tubo, pero tú lo quieres con amor, pero lo confrontas. Y lo único que recibes a cambio es una respuesta muy dura. No te metas en mis asuntos, a ti qué te importa. Y estoy hablando suave, pero hay palabras mucho más fuertes. Pero no nos olvidemos de esto. La promesa es esta: que si nosotros regresamos con el Señor en sus términos, Él va a estar con nosotros. Pero si nosotros no regresamos con el Señor en sus términos, no en nuestros términos, sino en sus términos, habrá consecuencias difíciles y dolorosas. Hay una evidencia final, hermanos, de que el arrepentimiento de Israel no fue honesto. Recuerden que les dije que hay varias muestras. ¿Saben cuál? Y esté atento a esto, porque esto es lo que muchas veces pasa en la actualidad. Y es el peligro de aumentar la actividad religiosa que estaba vacía de lealtad personal a Dios. Vuelva a leer conmigo el versículo 6, fíjese. Es un versículo que algunos ya de memoria se lo saben. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hermanos, Dios quería una relación con ellos, no solamente una participación ritual. Incluso, escúcheme bien, si hubiera habido una verdadera adoración a Dios, no adulterada, escúcheme bien, no adulterada por los Baales, como les dije la semana pasada que ocurría, Dios hubiera querido algo más que simplemente legalismo compulsivo. El sistema de sacrificios, hermanos, era tan importante, y ustedes lo hemos estudiado, en el proceso de expiación del pecado. Pero ¿sabe qué? Esos sacrificios se podían convertir o se habían convertido en un sustituto del conocimiento real de Dios. ¿Qué quiero decir? Y esté atento a esto. Estar ocupado en actividades no evidencia un corazón arrepentido. No, es que yo tengo mis dones y mis talentos y los quiero poner al servicio de Dios. Eso no es evidencia de un corazón arrepentido. Estamos leyendo. ¿Sí entendemos lo que dice el versículo 6? Dios no quiere, hermanos, que lo aplaquemos a Él con rituales de autojustificación, sino que lo alabemos por medio de una relación santificada con Él. Es decir, de otra manera, nuestra vida debe ser la evidencia que hay una relación con Él, no la cantidad de cosas que hacemos o dejamos de hacer.
Dice lo que de Romanos dice, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es así como debemos empezar, no de manera inversa. Eso es adoración vivida las 24 horas del día, un estilo de vida de alabanza al Señor. Para nosotros hoy, ofrecer sacrificios como Israel, en lugar de conocer a Dios, está representado por todo, hermanos, lo que nosotros hacemos para justificarnos, en lugar de someternos a una relación personal con el Señor. Y eso está marcado por dos ingredientes poderosos que examinamos ya en el capítulo 4. Intimidad con Dios e integridad en la forma en que vivimos nuestras vidas. Dos cosas valiosas. Las cosas que debemos hacer en respuesta al amor leal de Dios por nosotros, a veces se convierten en nuestro esfuerzo para ganarlo. Voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer lo otro y esto más, y que nadie me deja hacer. Por eso que no voy a la iglesia, porque yo quiero hacer esto y yo quiero hacer tonterías. Debemos empezar por tener una relación íntima con Dios. Debemos empezar por morir a nosotros mismos. Pero también tenemos que dejar la excusa barata y decir, es que no estoy tan bien con Dios, por eso no sé si puedo hacerlo. ¿Qué necesitas si eres consciente que no estás bien con Dios? Necesitas correr a la cruz y arrepentirte y decirle, Señor, perdóname por mi falsa hipocresía, porque yo estoy siendo consciente de lo que soy y no te quiero servir, no te amo, Señor, perdóname. Si hoy día tú me hubieses matado, eso sería justo, Señor, pero me has dado vida y me has dado la oportunidad de estar en este lugar para correr a la cruz una vez más y arrepentirme, porque en ti hay perdón y hay restauración. Y tú has prometido a través de tu palabra que estamos viendo, de que tú estarás con nosotros hasta el final. Hermanos, ya basta de querer cumplir requisitos básicos y luego seguir con nuestras propias agendas. Nuestras ofrendas quemadas pueden incluir incluso la oración obediente. Yo voy a orar porque tengo que orar. Incluso podría ser la asistencia regular en los servicios de oración. Sí, yo voy porque cumplo y luego yo hago lo que se me pega la regalada gana. O incluso participar en uno o en otro ministerio estupendos en la iglesia. Pero lo que debe hacerse, hermanos, es en íntima comunión con Dios. Es correr, es voltear, como dice el versículo 1 que lo hemos leído. Iniciar haciéndolo para Dios. Y luego finalmente, muchas veces comenzamos, yo voy a hacerlo para Dios, pero luego lo hacemos para nosotros y nos olvidamos de Él. Y nos volvemos en practicantes de hacer cosas religiosas. La actividad ministerial forma parte del auténtico discipulado. Pero el peligro, hermanos, al que nos enfrentamos es que podemos estar tan preocupados por trabajar para el Señor y por nuestro esfuerzo de autojustificación, que nuestra relación íntima, personal con Dios se convierte en algo superficial, no en algo primordial. Si ven el error, si ven ese error que muchas veces caemos, hermanos, Juan 4:23, cuando el Señor estaba hablando a aquella mujer samaritana, dijo que Dios busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Cuando estaba hablando a los fariseos en el Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 13, y ahí en Mateo 12:7, ¿sabe qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba citando justamente a Oseas 6:6, este versículo que estamos estudiando en estos momentos. ¿Para qué? Para reprender a los fariseos, porque ellos observaban simplemente rituales, pero no conocían realmente al Señor. Y cuando un escriba que conversaba con él, ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 12, el escriba cita a Oseas 6:6, nuevamente este pasaje. Jesús le dijo, no estás lejos del reino
de Dios. Y Marcos añade un comentario interesante, hermanos, a la luz de la claridad con la que Jesús habló. Dice: y los fariseos no se atrevieron a hacerle más preguntas. Pero la tragedia de los fariseos fue que realmente no lo escucharon, así como Israel no prestó atención a Dios. No hubo ningún cambio en absoluto. Y yo pregunto, ¿tú estás consciente que Dios te está hablando en esta hora? Y de lo que Dios quiere. Y vas a responder como los fariseos o como aquel llamado que está haciendo justamente el Señor a través de Oseas. Hermanos, lo que Dios quería era que la nación de Israel exhibiera los verdaderos frutos de arrepentimiento que son mencionados en el versículo 6. Amor y conocimiento firme de Dios. Pero ¿sabe una cosa? No sucedió. Y el versículo 7 comienza: mas ellos. Si se da cuenta, no, no hubo un cambio. Por eso dice: mas ellos. Es decir, hay un marcado contraste, hermanos, entre lo que Dios quería en términos de esa relación de amor y lo que la nación de Israel estaba dispuesta a ofrecerle. En los próximos 3 versículos se enumeran una serie de ofensas contra él, porque Israel se resistió a la fidelidad y al conocimiento. Versículos 7 al 9. Vean, vamos a ver cómo describe la vida de estos impenitentes. Oseas 6, versículos 7 al 9. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes maten el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. El primer problema fue el pecado de Adán. Al igual que Adán, hermanos, la nación de Israel, ¿sabe qué hacía? Estaba desafiando la bondad y la provisión de Dios. Esto se define en el versículo 1 en términos de falta de fe o no confiar en lo que Dios había dicho. La relación que Adán tenía con Dios era una relación de pacto que involucraba intimidad con Dios, pero también involucraba la expectativa que Dios tenía sobre Adán, de que Adán le obedeciera. Y en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, habla de cómo Dios puso a Adán en un jardín que era perfecto. Y ustedes saben todo eso. Era agradable a la vista. Había muchas cosas buenas para comer. El árbol de la vida estaba ahí en medio del jardín, como también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15, estoy en Génesis 2:15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Había una relación, hermanos, de comunicación e intimidad. Había una provisión total y abundante del Señor. Todo lo que Adán podía necesitar para vivir estaba allí a su disposición. Y se le exigía a Adán, ¿qué cosa? Que confiara en Dios, que no tocara y comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque según Dios lo había establecido, ese acto lo mataría. Pero Adán comenzó a relacionarse con Dios. ¿Con qué? Con la desconfianza. En el temor de que estaba siendo engañado de todo lo que la vida tiene para ofrecer. El pecado inicial fue creer en la mentira de Satanás. Así que Adán y Eva, y ustedes saben todo esto, se rebelaron. Y luego comenzaron a racionalizar la rebelión, buscando a alguien a quien culpar. Cuando Dios se presenta ante Adán: Adán, ¿qué has hecho? Adán le dijo: es que la mujer que tú me diste me obligó a hacerlo. Luego, cuando fue la mujer llamada a rendir cuentas, la mujer dijo: la serpiente me obligó a hacerlo.
la implicación fue en última instancia: Dios, es tu culpa. Recuerde, la primera palabra a la que fuimos llamados, Oseas 5:15, fue la necesidad de reconocer la responsabilidad personal del pecado en mi vida de manera personal. Mientras yo pueda culpar a alguien más, ya no es pecado, sino es disfunción. Si mi esposa, voy a poner un ejemplo, me dice algo que a mí me disgusta y yo salto como un energúmeno y quiero hacer y deshacer y digo: tú eres la culpable porque me sacaste lo indio que tengo adentro. No, hermanos, esas son tonterías. La verdad que todo eso está guardado en mi corazón. No nos equivoquemos. No nos hagamos los tontos. Es que saca lo peorcito de mí. No, eso tú lo tienes guardado. Tendríamos que agradecer a Dios que usa instrumentos a nuestro alrededor para justamente hacer ver la podredumbre de nuestro corazón. Y no, en lugar de estar echando la culpa a todos los demás. ¿Sí se da cuenta cómo somos? Pero Oseas nos llama y ya nos ha dicho que tenemos que nosotros presentarnos delante de Él responsablemente y decir: yo la regué, yo soy el culpable. Porque cuando alguien puede echar la culpa a alguien más, que dice: no, la culpa es de otro o de otra, yo soy la víctima. No lo decimos, pero a veces así nos sentimos, las víctimas. Y por eso que el día de hoy hay mucha victimización. ¿Sí se da cuenta? Ese también es el pecado de Adán. Hermanos amados, debemos estar dispuestos a reconocer nuestra culpa, porque Israel no estuvo dispuesto a hacerlo. El versículo 8 describe otra consecuencia trágica de no estar dispuesto a arrepentirse. Porque en lugar de curar a otras personas, ellos terminaron hiriendo a otras personas. Galaad, que es la ciudad que lo menciona allí, era una ciudad de malhechores, dice, marcadas con sangre. Pero déjenme decirles, hermanos, esto: Galaad era conocida porque ahí en esa ciudad se producían gomas y resinas aromáticas que se utilizaban para hacer bálsamos y ungüentos curativos. Eso era reconocido en todo el país. La eficacia de esos ungüentos de Galaad, dame. Porque era un lugar reconocido como tal, que era para curar, para sanar. El profeta Jeremías, en el versículo 8, versículo 22, justamente hace referencia al bálsamo de Galaad. Porque yo quiero que entendamos esto. Mientras se aflige por la enfermedad del pecado que aquejaba justamente la ciudad de Judá, mire lo que dice. Ya el profeta, él sabía que venía el destierro, el castigo del Señor, y él clama: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Hermanos, el versículo 1 de Oseas 6 nos dice que Dios es el sanador, que Él es el que va a vendar las heridas. Su pueblo fue llamado a un ministerio de sanidad, y Galaad simplemente era una metáfora de esa sanidad. Pero eso no es lo que estaba pasando, lamentablemente, como lo leemos. El derramamiento de sangre endémico en Galaad, hiriendo en lugar de curar. Imagínense, todo lo contrario a lo que habían sido llamados. Eso es lo que hacían. En nosotros, hermanos, la falta de arrepentimiento del pecado resulta, ¿saben qué? En herir a los demás que nos rodean, cuando nosotros no nos hemos arrepentido. Porque en lugar de ser dadores de vida, en lugar de ser pacificadores, en lugar de ser reconciliadores, somos dañinos y destructivos en nuestras relaciones con los demás, cuando el pecado no es tratado en nuestras vidas y nuestros corazones. Se pone aún peor el versículo 9, que habla del pecado de Siquén. Es la segunda ciudad que está ahí en este pasaje que estamos leyendo. Dice que hay robo y asesinato incluso por parte de los sacerdotes. La tragedia, hermanos, es esta: que Siquén, no sé si usted recuerda, fue una de las ciudades de refugio
que Josué había designado durante los días de la conquista. Todas las ciudades de refugio que estaban distribuidas a lo largo de todo Israel debían ser un lugar seguro, debían ser un lugar de protección, debían ser un santuario donde la gente debería ir y saber que ahí estaba protegida. Pero ¿saben qué? Ese no era el caso en los días del profeta Oseas, porque acabamos de leerlo. Las carreteras que conducían a la ciudad, dice que eran peligrosas. Y los tiempos eran tan malos que incluso los líderes religiosos se habían unido a las bandas de ladrones para saquear e incluso asesinar a la población indefensa. El pecado definitorio en la última palabra del versículo 9, que dice abominación, versículo 9. Hermanos, esta palabra abominación en hebreo tiene una connotación de un pecado sexual, pero violento. Hermanos amados, la iglesia de Jesucristo el día de hoy y siempre debería ser un lugar santo de santuario, una comunidad de fe donde las personas sepan que van a estar seguras y que van a estar protegidas. Lamentablemente, los titulares de los periódicos, bueno, casi no se lee mucho, o la televisión, o incluso de los twitters y de los posts, están llenos de nuevos descubrimientos donde pastores, consejeros, hasta sacerdotes, porque también son parte de ministros, están repitiendo el pecado de Siquén. Estoy hablando de la agresión sexual, o en otros casos la violencia emocional ejercida contra personas vulnerables que acuden muchas veces a ellos con esa necesidad tan profunda, buscando un consejo, buscando un consuelo, buscando una alternativa, admitiendo sus debilidades, deseando ser atendidos espiritualmente. Pero la respuesta es todo lo contrario. Qué terrible, qué terrible. No voy a andar en esas cosas, pero creo que queda claro. Así que la palabra abominación es apropiada hoy en día. Y al final de nuestro pasaje, la conclusión es que Dios no permitirá que nos salgamos con la nuestra. Versículos 10 y 11 de Oseas 6. Versículos 10 y 11. En la casa de Israel he visto inmundicia. Ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. El versículo 10, hermanos, resume todas las acusaciones de los versículos 4 al 9, que eran igualmente ciertas en ambos reinos, tanto en Israel en el norte como en Judá en el sur. También son ciertas para las personas de manera individual, pero también para la iglesia de Jesucristo el día de hoy, domingo 13 de febrero del 2022, son ciertas también. Dios mira de cerca, Dios mira nuestra falta de voluntad para arrepentirnos y renunciar a nuestro pecado. Dios ve el comportamiento resultante y dice: eso es horrible. Y yo te pregunto en esta hora, ¿eres capaz de ver tu rebelión pecaminosa contra el Señor como algo horrible? Como que es una abominación delante de su presencia. ¿Sabes cuál es la verdad? La verdad nadie lo quiere reconocer. La verdad nadie se quiere autoexaminar. La verdad es que la mayoría no lo hace, porque muchas veces estamos racionalizando. Es que yo soy así por esto, y yo soy así por aquello. Es que mis padres hicieron y por eso nací así. No, todas esas son tonterías, hermanos. Dejémonos de esas cosas que no nos llevan a un genuino arrepentimiento, porque Dios ve el horror que representa para Él, pero también para otras personas.
Este versículo, hermanos, que estamos leyendo, finales ya, hace un eco de Oseas 5:3, que ya lo hemos visto, donde dijo: yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos conoce al detalle. Si no estamos dispuestos, hermanos, a lidiar con el pecado en nuestras vidas, el resultado, acabamos de leerlo, será cosecha de juicio. Tomaría la forma de exilio para el caso de Israel y Judá. Ese fue el juicio. Y terminarían ¿cómo? En una esclavitud del pecado. Serían pues inundados con una influencia pecaminosa e idolátrica. Es más, ellos no serían capaces de salir de ahí. Ya estoy por el final. ¿Recuerda usted la historia del amigo del pastor que les conté al inicio como introducción? Que terminó atrapado en la esclavitud del pecado. Este amigo de este pastor comenzó incursionando en pequeñas cosas. Sembró viento y cosechó tempestades en su vida, porque se empieza por poquitos. Estaba pensando en las palabras de Romanos 6. Este amigo afirmó que había muerto al pecado mientras aún vivía en él. No, es un poquito. El día de hoy, uno de los terribles pecados y abominables es la pornografía. Las estadísticas muestran números altísimos, aún dentro de los ministerios. ¿Sabe cómo empieza? Empieza porque salió un pop-up en la computadora, sin haberlo buscado, porque es parte de la publicidad que botan. Mira, clic, y te llevó directamente a esos sitios. Yo no voy a mencionar todos los pecados, solamente estoy poniendo un ejemplo. Empieza por la curiosidad, tal vez. Luego se sale, se va al trabajo, se va a hacer cualquier otra cosa, y luego la noche regresa. No hay nadie. A ver, déjame checar, voy a seguir viendo. Lo tengo controlado. Finalmente yo no me voy a enviciar. Finalmente yo no me voy a clavar, como se dice en mexicano. Yo le voy a seguir. O sea, pues yo finalmente lo puedo hacer. Y eso aplica para cualquier pecado. ¿Usted cree que los que son drogadictos empezaron de plano comprando 1 kilo de droga? Pues claro que no. ¿Sí me entiende a dónde voy? Y este amigo pensó que podía controlarlo, pero finalmente, ¿qué pasó? El pecado terminó controlándolo a él. ¿Recuerda usted la pregunta que le hizo este amigo al pastor? Aunque la mayoría de la gente no confía en la autenticidad de mi arrepentimiento, le dijo: ¿tú me crees? Le dijo al pastor. El pastor le dijo que realmente le creía, porque el amor ágape, porque el amor sobrenatural de Dios es el amor que es derramado de parte de Dios en nuestros corazones. Y según Romanos 13, el amor todo lo cree y todo lo espera. Y déjeme decirle que yo estoy llamado a ser esperanzador y ser optimista sobre lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Pero mi optimismo, ¿saben? Es esto. Mi optimismo está en el Dios Todopoderoso, el Señor Todopoderoso, en el Dios de restauración y en el Dios que cumple sus promesas y que es fiel a su pacto. Hermanos, ¿cómo lo vemos? Pues lo vemos con los frutos. Aquel mensaje de Juan el Bautista que dice en el Evangelio de Mateo capítulo 3, que dice que muestren algunos frutos o una evidencia que revela lo que hay en sus corazones, que estaban arrepentidos, mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Usted sabe, se recuerda ese pasaje. Este pastor le dijo: ¿sabes?
Han habido muchos años de destrucción y violencia que Dios tiene que sanar y restaurar. La fruta tarda tiempo en madurar y estar lista para comerse. No pretendas tú que lo que hiciste se restaure de un día para otro. ¿Sí entiende? O sea, hermanos, pero este pastor además sabe que lo animó con la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La que acabamos de aprender el día de hoy, de que Dios está completamente comprometido en el proceso de sanar, en el proceso de vendar, en el proceso de revivir, en el proceso de levantarnos y devolverle la vida nuevamente. Y Dios quiere eso más que tú y yo mismo. Dios quiere hacer eso. Así que realmente quiero que escuches personalmente las palabras de invitación de Oseas. Venid, volvamos al Señor, conozcamos, sigamos adelante para conocer al Señor. Y esa invitación, amados hermanos, puede ser justamente lo que tú estés necesitando el día de hoy. La buena noticia es esta, que nunca es demasiado tarde para arrepentirse. No hay nada, hermanos, que hayamos hecho que sea irreparable o irremediable, porque el Dios del universo está comprometido en sanarnos y también en restaurarnos, en poder levantarnos y darnos la mano para caminar con nosotros y llegar hasta el final cuando estemos en su presencia. No esperes haber hecho pecados horribles o públicos que todo el mundo se enteró. Cada quien sabe lo que hay en su corazón. Cada quien sabe en qué no se ha arrepentido. Y hoy es una buena oportunidad. Y como yo oraba y ustedes escucharon, que no salgamos tal como nosotros llegamos. Póngase de pie y oremos al Señor. Amado Padre, hemos oído tu voz. Y creo que tú nos has hablado. Y nos has hablado con amor. Nos has hablado con firmeza. Pero también para hacernos comprender que no hay absolutamente nada que podamos esconder delante de ti. Señor, perdónanos por las vaguedades de nuestro arrepentimiento. Perdónanos de nuestros falsos arrepentimientos anteriores. Hoy sabemos, Señor, que estamos expuestos ante ti. Y tal vez muchas veces no nos hemos acercado a confesarte, Señor, nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestros chismes, el juzgar a otros, el ver con ojos que no son apropiados, en fin, cuánto me cansaría, Señor. Y simplemente nos arrepentimos, Señor, de manera superficial. Pero hoy, Señor, hoy te suplicamos que tu Espíritu Santo pueda obrar, que pueda escarbar en lo profundo de nuestros corazones y que pueda, Señor, traer a nuestra mente toda la porquería que a veces no te hemos confesado y que necesitamos, Señor, hacerlo con urgencia, porque tú no solamente quieres que nos arrepintamos, sino que cuando ello suceda, estás ahí listo, preparado y dispuesto para poder ayudarnos, para poder, Señor, sanarnos, para poder transformar nuestros corazones de piedra en un corazón de carne, en un corazón que te ame, en un corazón que te anhele,
Perdónanos, Señor, si hemos querido tratar de complacerte con lo que hacemos, en lugar de conocerte más, en lugar de anhelar, Señor, tener intimidad contigo. Señor, estamos todos aquí en esta mañana delante de tu presencia, suplicándote que tu Espíritu Santo obre, que tu Espíritu Santo, Señor, obre de verdad. No queremos salir, Señor, de este lugar como entramos. Señor, no queremos compararnos con Israel. No queremos decir que somos mejores porque no lo somos. Que hoy, bendito Dios, que tu Espíritu Santo pueda derramar de su gracia en este lugar. No para emocionarnos, sino para restaurarnos, limpiarnos, sanarnos y poder, Señor, caminar firmes ante ti. Señor, que tu voluntad sea hecha. Que tu voluntad sea hecha, no solamente en los cielos, sino también acá en la tierra, pero sobre todo en nuestros corazones. Señor, gracias. Cantemos con entendimiento. Unámonos todos en esta canción. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Gracias, Señor. Una vez más, todo a Cristo. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Vamos a decirle todos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Una vez más. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo
yo me entrego, quiero serle fiel. Una vez más. Quiero serle fiel, y quiero serle fiel, y quiero serle fiel. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hoy estamos aquí, Señor, rindiéndote, Señor, nuestro corazón, Señor, nuestra alma delante de ti, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, capaz de transformar las vidas, capaz, Señor, de restaurar cada vida, Señor, que está aquí delante de ti. Y hoy, Dios, oramos para que no salgamos igual como entramos, Padre. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Lo que tú estés necesitando el día de hoy, la buena noticia es esta, que nunca es demasiado tarde para arrepentirse. No hay nada, hermanos, que hayamos hecho que sea irreparable o irremediable, porque el Dios del universo está comprometido en sanarnos y también en restaurarnos, en poder levantarnos y darnos la mano para caminar con nosotros y llegar hasta el final cuando estemos en su presencia. No esperes haber hecho pecados horribles o públicos que todo el mundo se enteró. Cada quien sabe lo que hay en su corazón. Cada quien sabe en qué no se ha arrepentido. Y hoy es una buena oportunidad. Y como yo oraba y ustedes escucharon, que no salgamos tal como nosotros llegamos. Póngase de pie y oremos al Señor. Amado Padre, hemos oído tu voz. Y creo que tú nos has hablado. Y nos has hablado con amor. Nos has hablado con firmeza. Pero también para hacernos comprender que no hay absolutamente nada que podamos esconder delante de ti. Señor, perdónanos por las vaguedades de nuestro arrepentimiento. Perdónanos de nuestros falsos arrepentimientos anteriores. Hoy sabemos, Señor, que estamos expuestos ante ti. Y tal vez muchas veces no nos hemos acercado a confesarte, Señor, nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestros chismes, el juzgar a otros, el ver con ojos que no son apropiados, en fin, ¿cuánto me cansaría, Señor? Y simplemente nos arrepentimos, Señor, de manera superficial. Pero hoy, Señor, hoy te suplicamos que tu Espíritu Santo pueda obrar, que pueda escarbar en lo profundo de nuestros corazones y que pueda, Señor, traer a nuestra mente toda la porquería que a veces no te hemos confesado y que necesitamos, Señor, hacerlo con urgencia, porque tú no solamente quieres que nos arrepintamos, sino que cuando ello suceda, estás ahí listo, preparado y dispuesto para poder ayudarnos, para poder, Señor, sanarnos,
para poder transformar nuestros corazones, corazones de piedra, en un corazón de carne, en un corazón que te ame, en un corazón que te anhele. Perdónanos, Señor, si hemos querido tratar de complacerte con lo que hacemos, en lugar de conocerte más, en lugar de anhelar, Señor, tener intimidad contigo. Señor, estamos todos aquí en esta mañana delante de tu presencia, suplicándote que tu Espíritu Santo obre, que tu Espíritu Santo, Señor, obre de verdad. No queremos salir, Señor, de este lugar como entramos. Señor, no queremos compararnos con Israel. No queremos decir que somos mejores, porque no lo somos. Que hoy, bendito Dios, que tu Espíritu Santo pueda derramar de su gracia en este lugar. No para emocionarnos, sino para restaurarnos, limpiarnos, sanarnos y poder, Señor, caminar firmes ante ti. Señor, que tu voluntad sea hecha. Que tu voluntad sea hecha, no solamente en los cielos, sino también acá en la tierra, pero sobre todo en nuestros corazones. Señor, gracias.